Si gustan acercarse, vamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia. Y vamos a leer unos fragmentos de la Biblia, del libro de Mateo. Y vamos a continuar con la vida de Jesús, lo que él hizo en esta tierra mientras caminó aquí. Y dice así, Mateo 9:14, dice: un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se le hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Entonces podemos ver aquí cómo Jesús sigue su viaje con la tarea de predicar el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios que venía en toda la región, haciendo milagros, haciendo sanidades, y sanando a la gente. Ya había realizado varios milagros para ese entonces, como multiplicar el pan y los pescados para que 5,000 hombres comieran de unos cuantos panes y unos cuantos peces. Ya había sanado un paralítico que estaba en cama, postrado sin moverse, y le había dicho: levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Ya lo había hecho también. Ya había sanado ciegos, sanado gente con lepra. Hizo muchas señales que afirmaban que él era quien él decía ser, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él venía con poder como el rey de ese reino que iba a venir. Un día, los discípulos de Juan, ¿se acuerdan quién era Juan? Juan era el que predicaba en el desierto, predicaba acerca de Jesús. Juan también era un hombre considerado muy, muy poderoso en las cosas de Dios. Sin embargo, estaba encarcelado. Si recuerdan, lo encarcelaron porque él condenaba o no aceptaba como bueno el matrimonio de un gobernante que en realidad estaba cometiendo adulterio, y él estaba encarcelado por esta situación. Y sus discípulos se acercan con Jesús y le dicen:
Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan, verdad? Los discípulos de Jesús comían y se juntaban en las casas y compartían los alimentos. Y los discípulos de Juan acostumbraban el ayuno, acostumbraban no comer voluntariamente, no por necesidad, sino voluntariamente. Ayunar es eso, ayunar. Se les había dicho al pueblo judío que ayunaran, pero solamente durante ciertas fechas importantes. Sin embargo, cuando los fariseos o los maestros de la ley empezaron a hacerlo más seguido, como decir, mira qué santo soy, ¿verdad? Voy a ayunar. Mira, soy muy devoto a Dios. Voy a ayunar 2 veces a la semana. Se hizo como una práctica común, estar ayunando ya como un hábito, como una rutina, como una costumbre. Y realmente el ayuno pues es algo bueno, no es algo que te dañe, al contrario, aún es benéfico para la salud en ciertas ocasiones y en medida. Y aparte de todo, el ayuno es como una lucha contra tu carne, como si tú sometieras a tu carne y dijeras, ¿sabes qué? No voy a comer, aunque tenga hambre, para buscar de Dios, ¿verdad? Y usualmente se daban en estas situaciones. También se hacía cuando había algo muy triste que pasaba, cuando había alguna tragedia, cuando había algo que estaba en una situación muy difícil, se ayunaba y se guardaba como una meditación. Sin embargo, le pregunta a Jesús, perdón, ¿por qué tus discípulos no ayunan? O sea, nosotros sí estamos aquí matándonos de hambre y todo, y tus discípulos están comiendo de lo lindo y no ayunan realmente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dice, ¿cómo va a ayunar alguien cuando el novio está presente? ¿A qué se refería con el novio? Pues se referían a él mismo. Estaba refiriéndose a una boda. A ustedes, no sé si los hayan invitado alguna vez a una boda y les dicen, vamos a ayunar en esta boda. Pues claro que no, ¿verdad? Es para comer, es para disfrutar, es para festejar, ¿no? Es para alegrarse con el novio que está ahí, con la novia que se van a casar, que van a unir sus vidas, ¿no? Es algo muy, muy emotivo, y en la cultura judía también era algo, las bodas duraban 3, 5 días en la fiesta, o sea, era impensable que alguien fuera a ayunar en una boda. De igual manera, no sé, es como si te invitan a pasar el año nuevo, ¿no? O la Navidad, y te dicen, vamos a ayunar. No, pues no, ¿verdad? Nadie va a querer ir a tu casa. Pues usualmente se come mucho, ¿no? En estas fechas. Y Jesús es lo que le dice. ¿Cómo va a ayunar a alguien mientras el novio está presente? ¿Verdad? Dice Jesús es el novio de la iglesia. Jesús se considera el novio. ¿Por qué? Porque si recuerdan, Jesús vino a ofrecerse como un sacrificio para rescatar a la iglesia, al pueblo escogido. Jesús vino y se ofreció voluntariamente para digamos, rescatar, como quien dice, a la novia, ¿verdad? Que en este caso es el pueblo. Les dice, pero llegará el día en que no estará el novio, no estará presente. ¿Por qué? ¿A qué se refería? Pues que Jesús iba a morir, ¿verdad? Ellos tal vez pensaban que ya Jesús iba a vivir ahí para siempre o que iba a estar con ellos todo el tiempo, pero no. Jesús sabía que su misión era morir por nosotros. Por eso decía, se les va a quitar el novio. Entonces sí van a ayunar. En ese entonces sí van a ayunar, porque ya no voy a estar yo.
Y luego les dice, nadie remienda un vestido viejo con tela nueva, ni echa un vino nuevo en un odre viejo. ¿Qué significa esto? Pues obviamente que si tú tienes un vestido viejo, usualmente pues, ¿qué les pasa a las telas? Se encogen, ¿verdad? Y si tú le pones un remiendo así de una tela nueva, al encogerse pues se va a desgarrar otra vez el vestido. Y al contrario le pasa al vino, cuando se fermenta, ¿qué pasa? Se expande. Entonces si tú tienes un barril ya viejo, con vino que ya está añejado, ya está expandido, y tú le pones vino nuevo otra vez, pues se va a expandir más y va a reventar. Dice, más bien el vino nuevo se echa en barriles nuevos y el vino fermentado en barriles viejos, y ambos se conservan. ¿A qué se refiere con esto del vino nuevo, del vino viejo? Se refiere al pacto que él hizo con los humanos, ¿verdad? El vino viejo era un pacto que él había hecho con Abraham. Era un pacto donde les había dicho, ¿saben qué? Si cumplen todos y cada uno de mis mandamientos, yo los voy a bendecir, les voy a dar la tierra prometida. Si no se desvían a los ídolos, a dioses falsos, yo voy a estar con ustedes, y ustedes van a ser mi pueblo y yo su Dios. Y le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser innumerable como las estrellas. Ese era el pacto antiguo, ese era el vino viejo que había. Pero Jesús vino a hacer un nuevo pacto, un nuevo vino. Por eso le empezó a hablar de esto a los discípulos, como decir, ustedes están acostumbrados al ayuno, a guardar las leyes, los rituales, a guardar cada uno de los mandamientos que yo mandé, pero yo vengo con un vino nuevo, y ese vino nuevo no se puede meter en la cajita del pacto antiguo. Es un nuevo pacto que se está haciendo con ustedes. Los judíos tenían mucha historia con Dios. Realmente ellos ya habían tenido muchas anécdotas, muchas batallas libradas, muchos reyes, habían tenido muchísima historia con Dios del pacto antiguo. Y ellos eran realmente el pueblo escogido de Dios. Era un pueblo que era diferente a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Cuando iban a la batalla, Dios les daba la victoria. Cuando iban a cruzar un río, Dios abría el río y cruzaban por ahí. Cuando iban escapando del faraón, Dios abrió el mar rojo y cruzaron por el mar rojo. Era un pueblo que ya había visto en gran manera el pacto de Dios cumplirse. Ya había visto el poder de Dios. Ahora, ¿es mejor el antiguo pacto o el nuevo pacto? Es diferente, ninguno es mejor que otro. El pueblo judío tenía su pacto y Jesús vino a traer un nuevo pacto. Ajá. Ellos son el vino viejo, el vino añejado. Y Dios, como dice ahí, ambos se van a conservar, ¿verdad? Ambos los va a conservar Dios. Pero ahora con la venida de Jesús estaba trayendo una nueva forma de recibir la salvación, una nueva forma de hacer las cosas, ya que iba a haber una nueva ley, pero dentro de los corazones de las personas. Ya no iba a ser una tabla escrita con reglas. Dice Dios que iba a traer un nuevo corazón de carne donde había corazón de piedra, y que iba a traer la ley, la iba a escribir en los corazones de nosotros. Ajá. Pero ¿cómo se accesa a este pacto? ¿Cómo podemos obtener este pacto nosotros? Bueno, pues solamente se puede hacer a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Era un sacrificio que absorbió todos los pecados que tú y yo cometimos y les puso fin en esa cruz.
Por eso podemos entrar nosotros al nuevo pacto, porque Él hizo la obra de redención, de liberarnos de ese yugo. Él murió y resucitó también. Ajá. Pero Él no se quedó con nosotros durante 2000 años, no sigue aquí Jesús en la tierra, no. Estamos en el año 2023 y no se quedó estos 2000 y tantos años aquí con nosotros. Él, si recuerdan, murió, resucitó y se fue con el Padre. Ajá. Y está sentado a la derecha del Padre, en su trono. Está reinando, Él ya ganó la victoria. Pero Él va a regresar algún día. Él va a regresar y se va a llevar a todos los que creen en esta promesa. Va a regresar por todo aquel que cree esto que estamos hablando. Y es la promesa del nuevo pacto, la promesa de la vida eterna. Todo el que ponga su fe en Jesús entrará a su pueblo escogido. Y Jesús se lo llevará con Él. Pero mientras eso pasa, entonces deberíamos estar nosotros ayunando porque ya no está Jesús aquí. No deberíamos estar ayunando diario porque se nos quitó el novio. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aunque Jesús nos dejó, pero no nos dejó solos, no nos dejó como huérfanos, dice ahí. No los voy a dejar como huérfanos, sino que cuando Él subió en una nube, nos dejó a su Espíritu Santo. Ajá. Él nos dejó su mismo Espíritu, que tiene su mismo carácter, su mismo amor, su mismo poder. Nos lo dejó aquí con nosotros. Jesús ya no está aquí con nosotros en cuerpo físico, pero podemos conocerlo por medio de su Espíritu Santo. Porque es mejor, dice Jesús, es mejor que yo me vaya a que me quede. ¿Por qué? Porque si Jesús estuviera aquí, solo pudiera estar en un lugar, en un solo lugar, en Europa o en América o en Asia, y todo el mundo, imagínate, se perdería de la bendición de estar con Jesús. Pero cuando dejó el Espíritu Santo puede estar en Colima, puede estar en Tecomán, en Guadalajara. El Espíritu Santo puede estar en cualquier parte del mundo al mismo tiempo. Ajá. Entonces, por eso es que no estamos ayunando diario, no estamos de luto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos dejaron solos, nos dejó a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Ese es el vino nuevo, el mensaje del Espíritu Santo. Por eso nosotros nos alegramos con Jesús, porque es una buena noticia, el mensaje de la cruz no es algo triste, no es algo de que debamos de ponernos a llorar, de ponernos muy tristes de que Jesús se fue. Al contrario, es un mensaje de victoria, es un mensaje de mucho gozo. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz y nos dio a su Espíritu Santo. Ajá. El mensaje de la cruz es el mensaje más alentador que podemos escuchar en nuestras vidas, porque es una esperanza. En este mundo no es todo lo que hay, lo que conocemos no es todo lo que va a haber. Ajá. Jesús tiene preparado algo más, y cuando muramos vamos a enfrentarnos con la realidad de estar en su presencia o de no estar en su presencia. Y la única manera en que podemos estar en su presencia es creyendo la obra que hizo en la cruz. La vida no se trata nada más de nosotros, no se trata solamente de tu historia, no se trata de ti mismo y tu felicidad y lo que vas a lograr y lo que tienes y lo que disfrutas. No se trata de eso. La vida es una historia mucho más grande que nosotros, una historia que escribió Dios, porque Él creó todas las cosas que vemos, los árboles,
los pájaros, las personas, Él creó todo. Y Él planeó esta historia para que nosotros pudiéramos creer en su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos acceder a su presencia cuando muramos. La historia trae muchas cosas que ya han pasado en el pasado, como profetas que mandó a su pueblo y que fueron asesinados. Mandó gente que ayudara al pueblo, mandó guías, reyes para guiar al pueblo. Sin embargo, el pueblo no lo quiso obedecer. El pueblo se hizo hacia sus ídolos. Se dice que prefirió alabar lo creado que al creador. Prefirió alabar ídolos, animales, riquezas, que al creador de todas estas cosas. Así fuimos nosotros. Ajá. Hay una esperanza. Él va a venir algún día para librarnos de todo el pecado. Y ese día ya pasó. Ese día del Salvador. Él vino desde los cielos y habitó entre nosotros. Fue uno de nosotros. Llegó como un bebé en un pesebre. Y creció y vivió una vida sin pecado. Vivió una vida sin culpa. Nunca mintió, nunca robó, nunca hizo nada malo. Y padeció lo mismo que padecemos nosotros. Jesús no nos salvó desde el cielo, como a distancia, sin involucrarse, no. Él vino y se convirtió en uno de nosotros. Se convirtió en una persona. Sudó, se ensució, se cansó, lloró, ¿verdad? Y vivió una vida totalmente perfecta y finalmente se entregó a sí mismo voluntariamente para que lo golpearan, lo latigaran, le clavaran unos clavos gigantes como ese tamaño aquí en las manos, en los pies, le pusieron una corona de espinas como burla, diciendo: ah, tú eres el rey, mira, el rey. Y le pusieron una corona clavada con espinas enterradas en la cabeza. Lo insultaron, se burlaron de él, lo colgaron en un madero, lo colgaron en unas tablas, como si fuera un animal que cazaron desnudo. Dice en Isaías una profecía de lo que le iba a pasar a Jesús 400 años antes. Lo de Jesús no fue un accidente, no fue algo que solamente sucedió por casualidad, no fue que perdió y por eso lo crucificaron, no fue eso. Lo que hizo Jesús estaba planeado desde el inicio de la historia, desde el inicio de la humanidad. Y una profecía de Isaías dice así, 400 años antes de que naciera Jesús, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca.
Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz, y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Esto se profetizó de Jesús, de que iba a derramar toda su sangre por nosotros. Dice, fue contado entre los transgresores y cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso es lo que hizo Jesús por ti y por mí, para que pudiéramos ser limpios y para poder presentarnos delante de su Padre. Jesús dice, mira a esta persona, él era mentiroso, es avaro, pues prácticamente es inmundo a tus ojos, pero yo morí por él, así es que ya está limpio y te lo presento, ¿verdad? Te lo presento como si él hubiera vivido la vida perfecta que yo viví, y se la doy como regalo. No tiene ningún costo, no es algo que nos podamos ganar, es algo que Jesucristo quiso darnos solamente porque Él quiso. Por eso el mensaje de la cruz es la parte más central de toda la historia. Nosotros estamos en el lado de la historia donde Jesús ya vino y donde hay un nuevo vino, un nuevo pacto, un nuevo barril en donde se puede fermentar ese vino. Y podemos darle gracias a Dios por haber mandado a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros podemos experimentar al Espíritu Santo. Jesús prometió que si nosotros ponemos nuestra fe en Él y en su obra redentora, Él podía darnos su Espíritu, darnos una comunión con Él a través de su Espíritu Santo. No estamos solos, Nosotros podemos experimentar al novio que está con nosotros, no está lejos, ya no está con su cuerpo físico, pero podemos gozarnos con Él como si estuviéramos en esa boda. Podemos gozarnos con el novio. Antes los judíos tenían sus leyes y rituales para limpiarse momentáneamente, para tratar de vivir una vida pues lo más decente posible, lo más que agradara a Dios. Pero no todos lo hacían, realmente solamente algunos que lo hacían, pues, y todavía se enorgullecían de esto a veces. Pero Jesús hizo el sacrificio para que pudiéramos acercarnos a Dios. Y Dios lo levantó de entre los muertos. Dice ahí que mientras explicaba esto, se le acercó un gobernante judío y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si pones tu mano sobre ella, vivirá. Qué gran fe tenía este hombre, ¿no? De que, pues no le dijo, mi hija está enferma, si vienes pues tal vez se puede sanar. No, ya se había muerto la hija, estaba muerta. Y le dijo, Jesús, si tú pones tu mano sobre ella, ella va a revivir, va a volver a la vida. Entonces Jesús se paró de ahí, se fue con sus discípulos, con él, con el Señor. Y mientras iban caminando hacia allá, una señora, una mujer, dice que ya llevaba 12 años padeciendo de flujos, padeciendo de un sangrado. Llevaba 12 años enferma. Pensó, si tan solo toco la orillita de su ropa,
la orilla así, con tocarle tantito el borde, voy a poder ser sana. Porque ella también tenía una fe muy grande. O sea, imagínense, ni siquiera hablarle, ni siquiera que ponga su mano, que haga algo, no. Si solamente toco el borde de su manto. Y así lo hizo. Y ella pensaba, este Jesús me puede sanar. Cuando lo hizo, Jesús volteó con ella y le dijo, alégrate, ¿verdad? Otra vez, un mensaje, alégrate, yo estoy aquí, yo soy el novio, tu fe te ha sanado. O sea, otra vez un mensaje de alegría, ¿no? Le dijo, cuando llegó a la casa del gobernante judío, había ahí pues un velorio, literalmente habían flautistas que se dedicaban a tocar en los velorios. Aquí a veces llevamos mariachis o las golondrinas, ¿verdad? O cosas así más tristes. Había, probablemente había unas personas que se contratan, en ese entonces se contrataban para los velorios para ir y llorar. Como ustedes así, le pagaban y llegaban y lloraban para demostrar pues cuánto te importaba esa persona que se fue. Había gente llorando, había gente tocando lamentos, ¿verdad? Pero Jesús llega y les dice, ¿qué creen? Ya llegó el novio, ¿verdad? Ya llegó el novio, aquí hay alegría. Y les dice, no, les dice que salgan de ahí porque la niña está dormida, ¿verdad? Le dice, está dormida, no está muerta. Obviamente todos pues saben cómo es una persona que está muerta. Saben que no respiraba, saben que estaba tiesa, tal vez fría. Obviamente sí estaba muerta, pero a lo que se refería Jesús era a que esa niña, a pesar de que murió, estaba esperando a que Jesús la resucitara, porque Jesús ya tenía ese plan de traerla de vuelta a la vida. Y les dice, o sea, váyanse. A final de cuentas se salieron de ahí las personas, se salieron, después de burlarse de él, ¿verdad? Se estaban burlando del Todopoderoso, se estaban burlando del Creador de todas las personas, del Creador de todo, de Dios mismo, y Jesús lo sacó de ahí. Obviamente ellos no tenían ni siquiera tantita fe en Jesús. Ellos obviamente decían, o sea, ¿qué nos está diciendo él? Si nosotros somos expertos, ¿verdad? En velorios, sabemos cuando alguien está muerto, no nos puede decir que está dormido. Pero el papá de esta niña tenía toda la fe en Jesús, toda la fe de que Jesús podía revivirlo de entre los muertos a la niña. De esta manera, Jesús puede traernos de la muerte a la vida, porque dice la Biblia que estamos muertos en nuestros pecados, que nadie decidió escoger a Dios. Todos nos fuimos desviados, todos nos desviamos. Dice, no hay uno solo que me haya seguido, no hay uno solo que sea justo. Dice, todos y todas nos desviamos como ovejas descarriadas, buscando su propio camino. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros estamos muertos en nuestros pecados, pero Jesús puede traernos de la muerte a la vida. Ajá. La pregunta es, ¿nosotros vamos a ser como los flautistas que no creen que Jesús puede hacerlo, que se burlan de Dios, ¿verdad? Esos son cuentos, ¿verdad? Esos son historias que te decía tu abuelita, esos son cosas para oprimirte del gobierno o para tenerte como un zombie, ¿verdad? Son religiones.
¿Vamos a ser como esos que se burlan de Dios? ¿O vamos a ser como el papá de la niña, que sabe que Jesús nos puede traer de la muerte a la vida, que sabe que Jesús va a regresar, y dice que va a regresar como un ladrón por la noche? Nadie va a saber el momento ni la hora. Va a ser algo repentino. Nadie sabe cuándo va a regresar Jesús. Y cuando regrese, se va a llevar a los que decidieron creerle, a los que pusieron su fe en Él. Se va a llevar a todo aquel que, como el papá de esa niña, creyó y dijo: Jesús, tú puedes traerme de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Cuando Jesús tomó la mano de la niña, ella se levantó y la noticia se divulgó por todos lados. Cuando Jesús toma tu mano, Él te salva de las garras del infierno, te salva de las garras de Satanás, y te salva y te trae de la muerte a la vida. Y dice la Biblia que hay fiesta en el cielo porque uno se arrepintió. Tal vez aquí en la tierra no hay gran fiesta, no hay gran divulgación, ¿verdad?, de lo que pasó, pero en las regiones celestiales hay una celebración. ¿Por qué? Porque Dios trajo a alguien más de la muerte a la vida, pero es decisión de nosotros si creemos o no, si ponemos nuestra fe en Jesucristo y le permitimos que Él tome nuestra mano para que nos levantemos, o seguimos igual con nuestra vida, seguimos en la oscuridad, seguimos sin buscar a Dios, buscando lo propio, el camino que creemos que es el correcto. Jesús dijo: yo soy el camino, el único camino para llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es lo que dijo Jesús. Entonces vamos a considerar esto, vamos a pedirle a Dios que Él sea nuestra esperanza. Hay que creer lo que Jesús hizo para poder recibir esa vida eterna. Y Jesús prometió que cuando Él regrese nos va a llevar a su reino, donde hay muchas moradas, donde hay gozo, donde ya no va a haber lamento, ya no va a haber maldad, ya no va a haber muerte. Solamente vamos a estar alabando al Cordero que tuvo victoria sobre la muerte. Entonces vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú nos hiciste pasar de la muerte a la vida. Tú hiciste la obra en la cruz por cada uno de nosotros. Tú trajiste tu Espíritu Santo, Señor. Lo dejaste con nosotros para que no estemos ayunando y de luto, de que no está el novio con nosotros, Señor, sino que sí está disponible para confortarnos, para ayudarnos, para darnos poder para vencer a la tentación, al enemigo, para llenarnos de paz en medio de las dificultades, en medio de todos los problemas de la vida. Tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Te damos gracias por esa alegría de estar contigo y por lo que hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a estar aquí un tiempo más si quieren acercarse o platicar de lo que acabamos de compartir. Vamos a estar aquí, o si quieren que pidamos a Dios por algo, por alguna sanidad o por alguna cosa que tengan, vamos a estar aquí un rato más para platicar contigo. Si gustan acercarse, vamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia.
Y vamos a leer unos fragmentos de la Biblia, del libro de Mateo. Y vamos a continuar con la vida de Jesús, lo que él hizo en esta tierra mientras caminó aquí. Y dice así, Mateo 9:14, dice: un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco